Hablemos de... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de. Estamos en la casa de la licenciada Yolanda Uvidia, nuestra invitada especial en este programa. Yolita, buenas tardes, bienvenida a Hablemos de. ¿Nos puede indicar quiénes fueron sus padres, cuándo nació? Muchas gracias en primer lugar por la oportunidad que me dan de dirigirme por este prestigioso canal. Mis padres fueron Luis Uvidia Rubio y doña Carmen Carrillo Olmedo. Somos otavaleños de nacimiento, tanto mis padres, la primera generación, como mis hermanas y luego mis sobrinos. ¿Sus hermanas quiénes conforman este núcleo familiar y sus sobrinos? Este núcleo familiar lo conformamos 3 hermanas mujeres. Mi hermana Aide, que es farmacéutica, mi hermana Dianita, que es profesora, y yo. Mis sobrinos son 2 ingenieros, luego una de ellas es médica, Dianita Elena Almeida, y Cristian Enrique, que es ingeniero en finanzas. Yolita, ustedes desde un inicio habitaron en este sector, en el Cardón. Yo en este barrio vivo desde los 12 años, en que Otavalo aún no tenía el crecimiento actual. Mis padres se compraron esta propiedad a don José Julio Cabascango, y esto era, digamos que todo era únicamente potreros. Como casas principales del sector teníamos la del fondo, que es de la familia Jarrín Jarrín, la de esta esquina donde vivía don Rubén Buitrón, y la de aquí al lado de los vecinos Hidrobo y Vargas. Esto era todo de chaquiñanes, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos canalización, pero cuando nosotros pasamos a vivir en esta propiedad, mi padre se preocupó mucho, mediante las mingas, de proveernos de todos los servicios básicos que posteriormente, mediante mingas, teníamos ya. ¿Sus primeros estudios los realizó en la escuela? Mis primeros estudios los realicé en la escuela Isaac J. Barrera, de la cual yo soy fundadora, y mi padre, Luis Enrique Uvidia, es el creador de esa escuela, con algunos otavaleños muy afanados por la educación de sus hijos, como don Humberto Flores, como don Jorge Morán Mena. ¿De quién recuerda más a algún profesor de usted en la primaria? En la primaria recuerdo de la señorita Fanny Dávila de Velasco, que fue mi directora, una profesora extraordinaria, sobre todo para las clases de historia. Ella hacía un relato tan extraordinario de las batallas de Pichincha, de la presencia de los incas, de los descubrimientos de América, que en realidad a nosotros nos transportaba a la época en que se realizaran los hechos. ¿Recuerda alguna compañera de niñez? Compañeras de mi niñez, Marcita Morán, que también fue fundadora. Vino a estudiar acá una prima mía, Gladys de Valladares, en la creación de esta escuela. Luego de sus años de niñez, pasa usted a una nueva juventud, a una adolescencia, hablemos. Habiendo aquí el colegio, no sé si en ese tiempo existía el República, usted fue a estudiar en el Colegio Otavalo. Bueno, el Colegio República, del cual es creadora mi madre, existía, pero solo con las especialidades de corte y confección y bordado a máquina. Posteriormente mi madre crea el actual República, que tiene ya bachillerato y todo lo demás de acuerdo a los adelantos que tenía la educación. Yo estudié en el Colegio Nacional Otavalo cuando este era mixto y funcionaba precisamente frente al mercado 24 de mayo. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia de pasar de una escuela femenina a un colegio donde siempre
ya se considera de que es un colegio masculino, pero aquí ya pasó a ser un estudio mixto. Bueno, hay muchas ventajas de que el colegio sea mixto, claro, lógicamente como en todo también sus desventajas, pero a esa época en el colegio no nos permitían, por ejemplo, en los recreos unirnos hombres con mujeres. Los hombres tenían su patio que le llamábamos el patio de abajo, porque hasta llegar a ese teníamos que bajar unas 5 gradas, y el patio de arriba era para las mujeres. No nos permitían ningún roce con los jóvenes, nosotros estábamos aparte, pero en el aula sí, adelante íbamos en los pupitres las mujeres y atrás iban los compañeros. Era una experiencia especial, porque de lo que nos consideraban niñas, pasar al colegio y que comiencen a decirnos señoritas, ya desde ahí ya sentíamos que estábamos entrando en una transformación. De una adolescencia ya. De una adolescencia. ¿Profesores y compañeros de esa época? Como profesores recuerdo, entre otros, a su padre, al señor Ayala, que vino entre los primeros profesionales especializados en educación, porque antes el Manuel Cañizares y el Juan Montalvo eran considerados como universitarios quienes pasaban por esos colegios, pero ya posteriormente la Universidad Central ya prepara profesionales en la educación, y vienen algunos, entre otros su padre, el señor Samaniego, que era especializado en inglés, y los demás que eran bachilleres, pero de los colegios que acabo de mencionar. Una anécdota de haberse desenvuelto en las aulas con los compañeros o algún profesor. Bueno, en el colegio uno siempre es tan inquieto. En la juventud. Y en realidad yo tuve compañeros muy inteligentes, entre otros podría mencionar a Plutarco Cisneros, por ejemplo, que fue presidente del curso, y que bueno, nosotros éramos inquietos, revoltosos, y a veces como rector don Carlos Aillón Tamayo, que era un hombre tan cortante, tan exigente, entraba al curso y decía que el presidente del curso no funciona bien, así que quedaba fuera de su cargo, y Plutarco salía mientras elijamos un nuevo presidente, pero al nuevo presidente que volvíamos a nombrar es a Plutarco Cisneros. El señor rector quedaba lívido de ver que nosotros no cambiábamos de actitud, pero seguíamos con el mismo presidente del curso. La época de colegio en realidad es muy interesante, es muy bonita, con sus altos y bajos, inconvenientes porque uno lo que menos tiene es apego al estudio, pero sin embargo debo reconocer que el cuerpo de profesores del Colegio Nacional Otavalo era muy profesional, muy bueno. ¿Algún otro de los compañeros en actividades deportivas? En actividades deportivas, bueno, a mí me gustaba mucho colaborar con el profesor Osvaldo Paredes. Yo sabía estar ya en el grupo de gimnasia, estaba ya en el grupo de danzas, estaba ya en el equipo de básquet. Eso sí, me gustaba mucho todas estas actividades que requieren desarrollo físico. ¿En qué año se graduó usted en el Colegio Otavalo? Tengo entendido que me gradué en más o menos en 1962, y voy a estudiar en la Universidad Central del Ecuador la especialización de educación física, que hoy se llama cultura física, y tuve un apego por la cultura física porque yo en el 5º curso hice la travesía de la laguna de San Pablo, y esto se realizó en el mes de diciembre. Precisamente estoy ahora preparando un artículo para el periódico de la Casa de la Cultura, puesto que se han escrito muchas cosas sobre la travesía del lago,
pero muy poco se habla de la realidad de la travesía del lago. La travesía del lago se inicia en el mes de diciembre, no en septiembre, no en septiembre. En el mes de diciembre se hace la primera travesía de la laguna. No discuto que antes hubieron muchas gentes que se atravesaron, pero no en un concurso. No en competencia. No en competencia. Esta competencia lo organiza el Ministerio de Educación con la Federación Deportiva de Pichincha. En el Ministerio de Educación se encontraba como director de Educación Física el profesor Enrique Dávila Burbano, y es él quien inicia la travesía del lago. Ahí manda oficios hacia los colegios para que comiencen a preparar a los estudiantes, y yo siempre había deseado intervenir en una de estas competencias, y es mi oportunidad para que intervenga precisamente en esa primera travesía del lago que organizó la Federación Deportiva de Pichincha. No, de Imbabura. No la de Imbabura, la de Pichincha, con el Ministerio de Educación. Enrique Dávila Burbano es de aquí de Otavalo, fue de aquí de Otavalo. Y él es el entusiasmado en abrirle a la laguna de San Pablo en esta competencia. Y luego se realizan, creo que unas 4 competencias más en el mes de diciembre, no en las fiestas del Yamor. Posteriormente, con Vicente Larrea, que sale el baile del Club 24 de Mayo hacia las calles, ahí aparece la competencia de la laguna de San Pablo en las fiestas del Yamor. Yo venía de haber atravesado la laguna de San Pablo y por eso me interesé por la rama de la educación física. O sea, ahí comienza su espíritu deportivo. Ahí comienza mi espíritu deportivo. En este espíritu deportivo que nace usted a escoger una carrera para ir a estudiar en la capital, ¿cuáles fueron las novedades, el cambio que se da de un estudiante de cantón a estudiar en una capital? Bueno, en primer lugar, eso de estar en la capital es algo, para mí resultó terrible. Yo siempre fui muy querendona a Otavalo. Fue terrible porque era una ciudad relativamente grande a esa época. Irse de aquí de Otavalo, ir a Quito, bueno, era todo nuevo. No me acostumbré hasta el último día de mis estudios, 6 años que pasé en Quito y que ya desarrollé allá también mi actividad como profesional, pero no me enseñé. Y sin embargo tuve que pasar los 6 años ahí en la Universidad Central procurando sacar un título de lo que siempre estuvieron preocupados nuestros padres, que nos preparáramos, a pesar de su situación económica. Una vez que usted estuvo ya en Quito, ¿se encontró con compañeros de Otavalo que seguían la misma especialidad o tenían alguna facultad cerca? A ver, en mi especialidad estuvo Edgar Villamarín, que posteriormente pasó a la Escuela de Policía. Estuvo ya en algunos años superior a mí el señor Bracero, Washington Bracero. Fue mi compañero Héctor Hidrobo, entre otros de los otavaleños. Sí, creo que solo ellos. ¿Experiencias de ahí al terminar clases, anécdotas de prácticas de estudios? Bueno, en la Universidad Central, en la especialización de filosofía, letras y ciencias a la que yo pertenecía, teníamos la gran ventaja de poder ya trabajar desde el primer curso, porque no había profesionales universitarios. Entonces nos buscaban a los estudiantes de la universidad. Y trabajábamos ya desde el primer curso. Yo trabajé en Quito desde el primer curso de mis estudios en la Universidad Central hasta el 6º curso que terminé. Tuve muchos colegios en los que ya practiqué. ¿Entre esos cuáles recuerda más? El Colegio de América, por ejemplo, que es ahora tan prestigioso, el pensionado Atahualpa, el pensionado Luis Ulpiano de la Torre,
fueron colegios a los que yo pertenecí cuando estudié en Quito. Yolita, cuando usted fue a estudiar en Quito, siempre ha existido que se van a estudiar en arrendar un cuarto o donde algún familiar, o también existían los pensionados. ¿Dónde fue usted? Cuando yo fui a estudiar en Quito, ya mi hermana Aidecita vivía en Quito en un pensionado de religiosas franciscanas. Allí viví 4 años. A los 4 años salí a una residencia y viví 2 años en esta residencia. En lo que usted manifiesta en el pensionado de las religiosas, ¿usted acostumbró a tener mayor disciplina? Bueno, teníamos un horario de entrada que era 9 de la noche máximo, y en la mañana, así como nosotros estudiábamos desde las 7 de la mañana, ya 6:15 salíamos del internado. A esa época existía el bus de la Universidad Central que salía de la actual universidad, porque a comienzos mi facultad estaba en la calle Chile, en el centro. Luego pasamos a la nueva edificación y el bus de la universidad hacía un recorrido desde la Universidad Central hasta la Villa Flora y regresaba a la universidad, pero no costaba nada. Entonces nosotros madrugábamos a coger el bus 6:15 de la mañana, nos dábamos toda la vuelta de Quito y regresábamos a clase, llegábamos 10 para las 7 de la mañana más o menos. Yolita, cuando usted comenzó ya a estudiar y a tener la experiencia, como bien lo manifestó, desde el primer curso a ser profesora, ¿cómo hacía en los horarios para poder cuadrarles la asistencia a clases? Bueno, en la universidad teníamos un horario, por ejemplo, de 7 a 9 de la mañana. Salíamos a las 9 y podíamos dirigirnos a nuestros trabajos. Luego regresábamos, teníamos 12:30 clases hasta las 2. A esa hora salía yo al resto de colegios y regresaba 5:30 y teníamos hasta las 9 de la noche clases. Y sábados teníamos toda la mañana. De esta manera también podríamos llamarle que fue una autoeducación. Sí, me ayudaba en parte porque mis padres siempre fueron maestros, y si bien era un mensual seguro, pero siempre fue escuálido, y con las 2 hijas trabajando en Quito, teníamos que hacer nuestros ahorros y nuestras quiromancias para que nos alcance la plata que nos mandaban. Sí. Al regreso, una vez que usted se gradúa, ¿en qué año sucede eso? Creo que fue en el año 69 o 70 que me gradué. Mi mamá también sentía mucho mi ausencia y regresé dejando todos mis trabajos allá. Mi madre dijo, mis hermanas, la una ya se casó, vivía en Ibarra, mi otra hermana se quedó en Quito, entonces yo me vi obligada a regresar. En los primeros, yo estuve con nombramiento en el Colegio República del Ecuador unos 2 meses, pero a esa época había aquella ley que creo que hasta ahora hay, pero como las leyes no se cumplen, del nepotismo. Comenzaron ya a hablar de que había nepotismo, tomando en cuenta que yo era profesora, no era ni pagadora ni nada por el estilo. Entonces, como siempre, mi mamá y mi papá fueron muy buenos amigos con los señores de los ministerios de educación de turno. Entonces uno de ellos dijo, no, yo creo que a la Yolita hay que pasarle a otro colegio para que no tenga problemas mamá. Entonces pasé yo al colegio de Atuntaqui. A ese colegio le serví por 20 años, el Alberto Enríquez. Amigos, ustedes están escuchando esta entrevista con la licenciada Yolanda Uvidia. Date el gusto de alcanzar tus metas con orgullo y dignidad por el progreso del país y la comunidad. Con crédito para tus sueños
Gracias, Pilahuintío. Gracias, Pilahuintío. Gracias, Pilahuintío. Tu cooperativa Pilahuintío Limitada. Tu cooperativa. En Otavalo, el Ejecutivo. Lo mejor en ropa formal para damas, caballeros y niños. La elegancia y el buen gusto en El Ejecutivo. Camisas de marca Rex, Manhattan, John Henry, Van Shoes, El, Dino Roll. Pantalones de casimir y gabardina. Corbatas con una variedad y gama de colores. Calzado casual y cómodo. Ternos, abrigos y trajes formales. Elaborados a su medida y en telas importadas. El Ejecutivo. En la calle Roca y Colón esquina. Visítenos. Usted, dentro de su instrucción en la Universidad Central, ¿también realizó algún viaje a especializarse en el exterior? Bueno, yo como profesional viajé al exterior gracias a una beca que me dio la República de la Argentina, el Ministerio de Educación. Fui a estudiar gimnasia deportiva en el Instituto Fierro de Buenos Aires por un año. Increíblemente me recibieron tan bien que puedo decir que enriquecieron en mucho tanto mi trayectoria como profesora de educación física, como también en lo que a valores se refiere. ¿Qué tiempo pasó por allá? Un año pasé en Buenos Aires. ¿Antes de comenzar su...? No, ya cuando estuve trabajando en Atuntaqui, salí en comisión de servicio y el señor Luis Nicolalde me reemplazó en la Cátedra de Educación Física en Atuntaqui. ¿Experiencias ya como profesora dentro de lo que es el Colegio República del Ecuador en esa época y el Alberto Enríquez de Atuntaqui? Bueno, yo traía tanta energía que en realidad me llevé muy bien con las estudiantes, tanto del Colegio República del Ecuador como del Colegio Enríquez. Aquí una de mis alumnas fue, por ejemplo, Lucy Cisneros, de quien recuerdo y que lamentablemente ya falleció, que es de unas de las que más recuerdo. Yo realizaba actividades de recreación luego de las horas de clase, pero disfrutábamos tanto que deseaban pasar en clases conmigo. Posteriormente, ya en Atuntaqui, en Atuntaqui tuve un extraordinario rector también, el doctor José Meneses Játiva, era profesional de la educación. Con él aprendí a trabajar a horario completo, a tiempo completo y siempre poniendo lo mejor de uno, porque era un rector muy exigente, pero también muy humano. Anécdotas aquí en los dos colegios. Luego de eso vamos a pasar a la otra etapa de... Bueno, en el Colegio República diría que tuve una cosa tan alhaja, tan especial, que se realizó un programa en el patio y dejaron todas las sillas ahí repletas y no había quien ayude. Entonces era el problema, ¿cómo desocupamos este patio? Yo recuerdo que le pedí a la inspectora que pusiera una música bailable, y a los cursos que tenían clase conmigo, así como alguna vez hicimos con usted aquí, un salto de la llama con música, en la misma forma, con la música, les hice llevar todas las sillas. Yo creo que no se demoraron una hora. Claro, terminaron agotadas, rendidas, pero se despejó el patio enseguida. Una de las anécdotas que tengo yo del Colegio República. Sin necesidad de... Sin necesidad de nada. Dije que ponga música bailable y al ritmo de la música las chicas, se desesperaron y pusieron las sillas en su lugar. Es la psicología de la... Así es. ¿En el Alberto Enríquez? En el Alberto Enríquez yo siempre realizaba las caminatas una vez al año, porque eso nos daba el programa. Y las caminatas nos permitían conocer a las estudiantes su actitud fuera del colegio, que es muy distinta. Pero cuando yo estudiaba en el colegio,
señor Osvaldo Paredes nos llevaba a las caminatas, pero no nos avisaba a dónde vamos para que no nos sigan los muchachos. Pero increíblemente siempre llegaban antes que nosotros los muchachos al lugar en el que íbamos. Entonces era una cosa imposible. Cuando yo voy al colegio, no utilicé esa táctica. A ver, los muchachos nos van a seguir. Vamos con los muchachos. Entonces los muchachos nos llevaban la mochila, qué sé yo, la parrilla para freír allá la carne, las colas. Más bien les tenía cerca de mí. Entonces todo el mundo iba feliz. Al comienzo el rector me reclamó. Me dijo, ¿cómo puede ser posible que vos estés haciendo esto? Le digo, pero no puedo yo, si voy al campo, a estar tras de cada una de las estudiantes, porque va a haber un momento que alguna se me va a correr. Claro. En cambio, si estoy con ellos y están ellas al lado, no tengo problema. Todo mundo avanza a caminar, todo mundo se sirve muy bien. Estoy con todos reunidos. Lo que en ese tiempo usted comenzó ya a aplicar una libertad controlada y no dejar en un libertinaje. Precisamente yo ahí ya comencé a ver que lo mejor era bueno estar todos reunidos. No había problemas. ¿Qué problema había? Yo la fiesta de Navidad lo hacía con las muchachas y sus enamorados. A ver, vamos a hacer la fiesta. Aquí están las tarjetitas. A cada una de las estudiantes ellas veían a quién llevaba. Hacíamos la fiesta. Terminado eso, los jóvenes ponían todas las cosas en el puesto, mientras las muchachas recogían colas o recogían los caramelos, o si habían tomado café, todo regresaba al puesto. Llegaba a las 6, 6:30, bueno, chicas, a la casa. Cuidado con quedarse en la calle, que ya han tenido aquí oportunidad de bailar con los muchachos. Todas a la casa. Y yo ya los últimos años que estuve en el colegio Jacinto Collahuasó, noté algo que se debe tomar muy en cuenta. Debe haber libertad, pero controlada. Y el inspector siempre debe estar atento a lo que sucede. Pongámonos a pensar en el recreo. Porque lamentablemente, ahora, mis últimos años de trabajo, ya les sentí pesados por eso. Ahora no se puede decir nada a los estudiantes. ¿Cómo puede él darse cuenta de lo que es bueno y lo que es malo? Si solo le estamos permitiendo que haga lo que desea. En esa época, por ejemplo, las chicas no podían llegar más tarde a la casa porque yo no les volvía a permitir. Yo era tan exigente como lo era también tan abierta con ellas. Solo le voy a contar una anécdota en el Colegio Enríquez. Yo era dirigente de tercer curso, pero las chicas de sexto dijeron que querían irse conmigo porque la dirigente no podía viajar. Muy bien, señoritas, pero me obedecen. Con esa condición nos vamos, sí, nos vamos. Nos fuimos al Puyo. En la noche, a ver, chicas, nos vamos a ir al cine. Las señoritas de sexto dijeron que habían llegado unos primos de la Marina y que les invitaban a bailar, que querían hablar conmigo. En efecto, hablé con los señores y les dije, miren, yo soy la única profesora que vino con este grupo. Nos vamos a ir a bailar, pero nos vamos todas. Porque ¿con quién mandaba a las estudiantes? No podía dejar ni al tercero ni al sexto. Ni al sexto. Nos vamos todos. La responsabilidad. Nos vamos todos. Pero las chicas de sexto me dijeron no, porque a nosotros nos invitaron a bailar. Al tercer curso no. Así que nosotros nos vamos. No puede irse el tercer curso. Miren, chicas, les digo, pero estoy yo sola. ¿Cómo les mando? No pueden. No, nos vamos entonces solo nosotros. Les dije, qué pena. No pueden irse ustedes solas. O se van conmigo o no se van. No, no nos vamos con ustedes. Muy bien, queriditas. No se va ninguna de las de sexto. Hagan el favor, entren a los cuartos. Fui, compré 6 candados y les puse candado. Yo me voy al cine. Me fui al cine. Era la forma de controlarles. Al siguiente día,
vinieron los muchachos y dijeron, nos vamos todos a bailar. Nos fuimos todas, claro, las chicas de tercer curso bailaban entre ellas, pero bailaban. Las muchachas pudieron bailar con sus amigos, pero tenemos que indicarles lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. No puede ser que ahora se les permita todo. Eso no puede ser. Si nosotros no les indicamos, miren, esto no se debe hacer, ellos van a hacer eso. Así sea más difícil, pero hacen eso. Eso nos comenta ya en el Alberto Enríquez, la experiencia acá en los dos colegios de Otavalo, el uno particular y el otro fiscal, el Jacinto Collahuaso y Santa Juana de Chantal. Y yo en el Santa Juana de Chantal, bueno, ya en Quito trabajé en un colegio de monjas del el Ángel de la Guarda, trabajé por 6 años también en ese. Debo reconocer que en los colegios religiosos que he trabajado me han estimado mucho. He tenido mucha estimación tanto en el colegio de Quito como aquí en el Santa Juana de Chantal. ¿Por la forma de disciplinar a las muchachas? Bueno, no me han dado a mí límites, que ahora ya tiene el profesor límites. El profesor no puede exigir, el profesor no puede gritar, el profesor no puede nada. Es que tenemos la nueva ley de la niñez y la adolescencia. Estoy de acuerdo en la nueva ley de la niñez y de la adolescencia, pero solo es lo que ellos reciben y nosotros ¿qué recibimos de ellos? Debe haber una ley que diga, tanto pones, tanto pongo. No solo yo le doy y yo le doy y yo le doy, ¿y de ellos qué recibimos? O sea, tenemos que estar a la par. Porcentaje a la par. Igual. Mis derechos y mis obligaciones. Exactamente. Por decirle, el estudiante tiene el derecho de preguntar al profesor el tema que no pudo captar bien. 100 veces puede preguntarle. Pero también debe estar atento a lo que dice el profesor. Porque no puede ser que yo me pase repitiendo la hora de clase unas 3 semanas si el señor no presta atención, si el señor no capta porque no quiere. No puede ser así. Tiene el que poner de parte también. Yo le explico, pero tú me haces del trabajo. Yo te explico, pero debes presentarme lo que entendiste. Porque si no, solo el profesor es el que tiene que hacer y los estudiantes. Así como en el hogar. El papá tiene que darle la educación, perfecto, pero tiene que exigirle buenas notas. O sea, por eso estamos hablando de lo que son los derechos y las obligaciones. Debe haber siempre obligaciones en todo. Siempre. Hemos terminado una época, una trayectoria laboral, un procedimiento que Yolita Uvidia, como maestra dentro de lo que hoy se llama la cultura física, nos ha hecho. Una bellísima exposición, pero ahora vamos al otro lado. Yolita Uvidia nos va a contar en el próximo segmento otra faceta. Date el gusto de alcanzar tus metas con orgullo y dignidad por el progreso del país y la comunidad. Con crédito para tus sueños, con respaldo y facilidad, con confianza en todo momento, con garantía y seguridad. Gracias, Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Tu cooperativa, Pilagüintío Limitada. Tu cooperativa. En Otavalo, el Ejecutivo, lo mejor en ropa formal para damas, caballeros y niños. La elegancia y el buen gusto en El Ejecutivo. Camisas de marca Rex, Manhattan, John Henry, Van Shoes, El, Dino Roll. Pantalones de casimir y gabardina. Corbatas con una variedad y gama de colores. Calzado casual y cómodo. Ternos, abrigos y trajes formales. Elaborados a su medida y en telas importadas. El Ejecutivo, en la calle Roca y Colón esquina. Visítenos. Bueno, Yolita, hemos hablado de su trayectoria dentro de la vida del magisterio. Ahora que ha llegado ya
a una culminación dentro de los 44 años aproximadamente de laborar y entregarse a las juventudes, ¿a qué afición lo mantiene en esta época de la vida? Bueno, tengo que decir que esto de la jubilación, como su nombre lo indica, es un jubileo, aunque para muchos de los compañeros consideran que dejar de trabajar es morirse, entrar a la sombra y morirse, pero para mí no ha sido eso. Felizmente, quizá yo he tenido el impulso de papá, de mamá. En los actuales momentos realizo varias actividades. Por ejemplo, yo cuando estuve en el colegio me gustaba mucho cantar. Además de los deportes, de las actividades que hacía, también cantaba. Y cuando fui a la universidad, esto dejé de hacerlo. Luego, como profesional tampoco lo logré, pero ya de jubilada ingresé a la rondalia sentimental de Cotacachi, porque una ocasión le escuché en la Casa de la Cultura que cantaban tan bonito que pensé en que podía ingresar a esa. Ahora estoy ya 4 años en la rondalia de Cotacachi, voy los días jueves a repasar allá, tengo muy buenos amigos, es una forma de disipar la vida, de disipar, sacar el estrés. Aunque, a decir verdad, yo nunca he sabido lo que es estrés. No he sentido nunca lo que es estrés. Así que lo que hago es disipar. Faltándome tú, mi vida se consuela, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se alivia, el camino queda trunco, faltándome tú, quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida, regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. En primer lugar, hay que tomarse el tiempo suficiente para no estar en el corre-corre. Yo en el colegio entraba en el Jacinto Coyaguazo al último de mis años de servicio. Ingresaba a clases a las 7:10. Pero ya cuando estuve en Quito, pasé en el corre-corre y a veces me quedaba dormida en el bus, me pasaba del colegio, regresaba. Ya en Quito hice todo eso cuando yo era joven. Ahora, para llegar al colegio a tiempo, sin apurarme, me levantaba a 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana me levantaba tranquilamente, me arreglaba, me hacía mi desayuno y salía con tiempo. Entonces no estaba desesperada en el correr para llegar. Asimismo, hay cosas que uno tiene que aceptar para no entrar ni en depresión ni en desesperación. Yo, por ejemplo, veo los años han pasado, sí, pero he hecho mucho. Entonces, ¿por qué me desespero? ¿Por qué me desespero? No, ya he servido y tengo que aceptar lo que me viene. No debo negarme. Tengo que aceptar lo que me viene, los cambios que tengo. Yo creo que para mí esa es la mejor cosa. Y hacer lo que a uno le gusta. A mí me gusta cantar, estoy dedicada a cantar. Hoy pinto. También. Cosa que nunca lo hice. Cuando vivió mi papá me inculcaba la lectura. Ya cuando él se fue me comenzó a gustar. Ahora escribo. Entonces hago actividad social.
Por ejemplo, yo formo parte del Club de Jardinería. Es un grupo de amigas que más vamos por conversar que por otra actividad. Hacemos exposiciones, sí, de muchas cosas, pero más es un grupo propiamente de amistad. Soy parte del Club 24 de Mayo. Continuamente estoy en el club viendo qué está de hacer, qué se puede componer, qué nos falta. Entonces son cosas que a uno le tienen ocupado, siempre pensando en que debe aceptar sus limitaciones. Amigos televidentes, fue una receta de Yolita Uvilla para quitarse el estrés y no estar estresados. Dentro de eso, Yolita nos ha hablado mucho de sus dos progenitores, de don Luis Uvilla y doña Carmita. Cuéntenos algo de historia de don Luchito, porque don Luchito fue un gran socialista. Mi padre fue uno de los primeros socialistas, con Julio Tobar Vaquero, con Gonzalo Rubio, con Alfredo Jacome. Fue uno de los primeros socialistas, razón por la que siempre estuvo lejos de nosotros, porque siempre le mandaban a trabajar, como siempre fue supervisor, le mandaban lejos de Imbabura. Con el tiempo ya, cuando yo fui a Quito, se quedaba mamá sola, entonces él regresó y fue profesor del Colegio Nacional Otavalo. Mi madre siempre estuvo aquí. Para los dos no hubo mejor cosa que Otavalo. Tuvieron muchas propuestas para irse a trabajar en Quito, porque se llevaban, habían compañeros que fueron ministros de educación, que fueron subsecretarios, pero no, ellos no quisieron salir de Otavalo, se quedaron aquí. Y creo que fue la mejor opción que yo también hice, el quedarme aquí en Otavalo, porque al momento de mi familia directa, soy la única que vivo aquí. Tengo parientes, pero no más. Pero soy la única que me he quedado aquí y creo que no me he equivocado, porque aquí tengo mi grupo de amigos, la gente me conoce, puedo tranquilamente ir de aquí al parque, conversar con cuánta gente y regresar, cosa que no hubiera sido posible si me iba a otra ciudad. Mi padre muy sabiamente decía, uno tiene que salir cuando es joven, porque ahí fácilmente va a sacar raíces. Pero si me llevan ya cuando estoy viejo, me voy a morir. Si usted le trasplanta a un árbol que ya tiene muchos años, difícilmente se le siembra. En otro lugar. Entonces, pienso que hice muy bien en quedarme yo aquí en Otavalo. Yolita, usted ya nos manifestó de sus dos progenitores y nos estaba comentando lo que está haciendo aquí en Otavalo. Usted está pintando, está cantando, y algo que ya lo lanzó, unas 2 obras que escribió. Bueno, yo me preocupé cuando todavía vivía mi madre, recopilé algunos de los discursos de ella, porque mi madre fue extraordinaria oradora, como ahora lo es mi sobrina Dianita Elena, que es médica. Recopilé, y este librito lo lanzó la Casa de la Cultura, que es una guía sobre todo para los profesores que tienen que preparar discursos por el 13 de abril, por el 1 de mayo. Entonces es una base ya para que sean utilizados por los profesores. Luego hice una biografía, recopilé también artículos de mi padre, que era extraordinario escritor, y que eso inclusive le costó una pequeña estadía en la cárcel por haber dicho las verdades, pero eso no le amilanó y siguió adelante. Hice una recopilación de grandes hombres de Otavalo que él escribió. Posteriormente hice la biografía de mi padre, porque mi padre, muy inteligente y él sí lleno de anécdotas, creador de muchas cosas, como por ejemplo la Asociación de Jubilados de Otavalo, como por ejemplo la Escuela Isaac J. Barrera. Mi madre, en cambio, se dedicó a la educación de la mujer otavaleña. Ella comenzó como
directora de la Escuela Gabriela Mistral, pasó a la creación del República del Ecuador, pero con corte y confección. Después no se conformó con eso y ya pensaba en qué hay que hacer con la mujer para que ella sobresalga y no esté siempre a expensas de su esposo. Creó el Colegio República del Ecuador y es ella la que dejó comprando el terreno en donde posteriormente se construye el actual República del Ecuador. Usted escribió o hizo una recopilación de unas recetas de mamá. Bueno, Anita. ese es mi último libro que en base a las recetas antiguas, porque mi mamá cuando se jubiló compró todos los utensilios posibles para dedicarnos a la cocina. Entonces eso me hizo a mí pensar en que se necesita guardar aquellas recetas de las comidas de antes, porque ahora todo es tan rápido que no tiene tiempo de hacerse, qué sé yo, un arroz de cebada, una chuchuca, o aquellas comidas tradicionales como el champús, porque el champús tengo que hacerle con 8 días de anterioridad, o los tamales. Entonces yo hace, creo que son 3 meses, lancé mi último libro, Las recetas de mamá, que no es perfecto, no está todo completo, pero sí es una guía para las amas de casa. Algo pueden hacer de lo que está ahí escrito. Yolita, acabo de mencionar algo que, bueno, al pasar por estas calles que antes eran polvorientas, eran chaquiñanes, recuerdo de sus sobrinos, entre ellas a Dianita. Dianita Elena es ahora directora de trasplantes de órganos a nivel nacional. Se ha dedicado a esta actividad y dando gracias a Dios tiene su capacidad y le está yendo bien. Wimper es uno de mis sobrinos, ingeniero mecánico, es gerente en Inbauto. Dulce María, la última, trabaja en una petrolera en Ajibgas, en Quito. Y el último de mis sobrinos, Cristian, que es ingeniero financiero, que se puso su propia empresa y está trabajando en eso. En pocas palabras, Yolita, usted nos va a indicar qué son el significado. Barrio El Cardón. De muchos recuerdos. Familia. Muy unido. Jubilación. Una época feliz. Otavalo. Un lugar paradisíaco para vivir. Ustedes, amigos televidentes, están escuchando lo que significa para Yolita Uvilla toda esta cosa. Y por último, nos va a dar un mensaje de lo más profundo que tiene y especialmente dirigido a las personas jubiladas. Bueno, yo pienso que lo que puedo decir a mis compañeros jubilados es que se dediquen a hacer todo aquello que no fue posible cuando estuvimos en nuestra profesión. Tenemos que buscarnos nosotros mismos el espacio. No nos van a dar el espacio. Somos nosotros los que vamos a buscar el espacio. Y procurar adaptarnos a los cambios que debemos sentir ya con los años que tenemos. No hay razón de desesperarnos. Hemos dado lo mejor de nosotros. Hemos hecho todo aquello que fue posible. Y creo que si tenemos ya el deber cumplido, solo debemos sentarnos a disfrutar del descanso. Amigos televidentes, hemos llegado a la culminación de Hablemos de en esta ocasión. Los esperamos en una nueva oportunidad por Sarance Visión. Muchas gracias. Hablemos de cultura, tradiciones, personajes, lo que Otavalo no debe olvidar. Todos los jueves a las 21 horas, solo por Sarance Visión.
Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Gracias, Pilagüintío. Tu cooperativa Pilagüintío limitada. Tu cooperativa. Otavalo ya cuenta con lo mejor en televisión mundial por cable, cine, noticias, deportes, cultura, música, ciencias y programación infantil. Continent TV, 24 horas al día. Continent TV, un cable otavaleño para otavaleños. En Otavalo, El Ejecutivo, lo mejor en ropa formal para damas, caballeros y niños. La elegancia y el buen gusto en El Ejecutivo. Camisas de marca Rex, Manhattan, John Henry, Van Shoes, El, Dino Roll. Pantalones de casimir y gabardina. Corbatas con una variedad y gama de colores. Calzado casual y cómodo. Ternos, abrigos y trajes formales. Elaborados a su medida y en telas importadas. El Ejecutivo, en la calle Roca y Colón esquina. Visítenos.